vamos a continuar con nuestra lección número 4 ya. Y vamos a comenzar a contestar la segunda pregunta que nos hemos hecho. La primera que hicimos fue, ¿qué es la libertad de los miembros? Y ya la estuvimos analizando, la estuvimos pensando, pero eso nos lleva a una segunda cosa. ¿En qué cosas de la vida de la iglesia se requiere esta participación? Y vamos a dedicar a la respuesta de esta pregunta en tres cosas que vamos a agrupar. Hay muchas dentro de ellas, pero son tres grupos de cosas que yo quiero mostrarles en lo que consiste la libertad de los miembros de una iglesia en la vida de una iglesia. Para esto, mis hermanos amados, yo voy a seguir de cerca lo que John Cotton escribió en su libro Las llaves del reino de los cielos, en el capítulo 4, en donde lleva por título del sujeto receptor a quien le es dada la llave del privilegio, poder o libertad de la iglesia. Y yo quiero mostrarles un poco qué es lo que él enseña aquí. Vamos a ir agrupando de la manera en que él lo presenta. Él da 7 cosas en las que la iglesia tiene una verdadera libertad. 7 cosas de las que los miembros disfrutan del poder o el privilegio o la libertad cuando se trata de diferentes asuntos en la vida. Yo les voy a explicar algo importantísimo aquí. Miren, una de las cosas que vamos a hacer, o que es parte de entender correctamente lo que vamos a hacer, es que por un lado lo que estamos mirando ahora se llama la libertad de los miembros. Luego vamos a mirar la autoridad de los pastores. Y lo que nosotros vamos a mirar es este punto clave. Voy a tratar de resumir qué son estas libertades, en qué consisten las libertades. Cuando nos toque hablar de la autoridad, voy a tratar de resumir en qué consiste esa autoridad según el Nuevo Testamento. Pero luego, para poder entender esto de la manera más práctica, nosotros vamos a considerar lo que voy a llamar las actividades de la iglesia. Cuando hablo de las actividades de la iglesia, me estoy refiriendo a aquellas cosas que la iglesia tiene como mandato tener que hacer. Por ejemplo, la elección de oficiales, eso es un mandato. La aceptación de nuevos miembros, eso es un mandato. La expulsión de miembros impenitentes, eso es un mandato que toda iglesia tiene que cumplir, ¿sí o no? Y la vida asociativa de la iglesia, que lo voy a tomar como un mandato, pero como una implicación necesaria, en donde son las 4 actividades de la iglesia que nosotros vamos a mirar. 4 actividades. Y cuando lleguemos a cada actividad de la iglesia, lo que yo les voy a preguntar o les voy a tratar de recordar es, hermanos, ¿cuál de las libertades de los miembros se involucra en esta actividad? Y hermanos, ¿cuál de las cosas en las que los pastores tienen autoridad se involucra en esta actividad? Y de esa manera nosotros vemos el precioso cuadro de cómo interactúan la libertad de los miembros y la autoridad de los pastores. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Así que lo que estoy haciendo ahora es pintando el cuadro. Esto en las próximas 3 lecciones, incluyendo esta. Esto en las próximas 2, después de esas 3. Y esto en las últimas 4. Porque vamos a tener que ver esto por un lado, esto por el otro lado, y luego cómo esto interactúa en la vida de la iglesia. Y esto, hermanos, es la parte más práctica. Esto es la cereza, esta es la parte visible. Pero lo que yo espero es que al hacer todo lo que vamos a hacer, nosotros podamos estar convencidos al final de esta clase que esta no solamente es una forma de hacerlo, aunque ciertamente podría variar en algunos detalles, pero la participación de la iglesia y la participación de los pastores es algo que siempre debe estar sostenido. Así que eso es un poquito el bosquejo a grandes rasgos, ¿ok? Vamos entonces a centrarnos en esto, en estas próximas 3 lecciones. Vamos a empezar mirando las 7 cosas que John Cotton menciona aquí. Vamos a empezar considerando las primeras 3 en esta lección. Primera libertad que la iglesia tiene. Les voy a pedir que lo escriban para que podamos recordarlo y luego lo vamos a explicar. Primera libertad.
La iglesia de los hermanos tiene el poder de escoger a sus oficiales. Así que puedes escribirlo allí como el hecho de elección de oficiales. Si quieres ponerlo de una manera que considero que es apropiada, yo lo pondría de esta forma. Ahora te lo pongo aquí para tenerlo. Muy bien, siempre usamos la palabra participación. Participación, primero, en la elección de oficiales. Esa es la primera libertad que la iglesia tiene. La iglesia participa en la elección de los oficiales. Ahora, no sé si es posible prender esta. ¿Con esta la prendemos? Quiero mostrarles o solamente llevarles a considerar o aplicar los principios hermenéuticos que vimos ayer para poder considerar un poquito lo que tenemos. No sé si, no sé, Alvarito, si me ayudas o alguno. Bien. Hay que ponerlo en Apple. Apple Play. Muy bien. Ahí voy. No me aparece. Espérame. Ya sé qué pasó. Ya está, Alvarito. Sí. Estaba en la red equivocada. Muy bien, vamos a volver a esa idea mientras argumentamos lo que les voy a mostrar ahora. Mis hermanos, muy bien, ¿cómo podemos ver que realmente la iglesia tiene una verdadera participación, o los miembros, una verdadera participación en la elección de oficiales? Nosotros tenemos que argumentar que esto es claramente visto en la trayectoria que tenemos cuando utilizamos una correcta hermenéutica en este sentido. ¿Por qué? Quiero que consideren conmigo, y les voy a pedir que vean conmigo en sus Biblias, 3 pasajes en el libro de Hechos que nos ayuden a entender esto de una manera correcta. El primer pasaje es Hechos 1. Hechos 1. Vamos a buscar un segundito. Hechos 1. El versículo 21. Hechos 1, 21. ¿Ok? Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue de entre nosotros recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Yo te pregunto, ¿en qué momento de nuestro gráfico o de nuestro proceso se encuentra este texto? ¿En dónde estamos? Por aquí, ¿verdad? Ahora, estando aquí, evidentemente no es algo que nosotros podemos tomarlo como exactamente igual en la iglesia ordinaria,
Sin embargo, hay patrones importantes que vemos aquí, que lo que va a argumentar Cotton, y les voy a mostrar en esta mañana, es que cuando lo ves aquí, cuando lo ves aquí y cuando lo ves aquí, el patrón es siempre el mismo, aunque tiene algunos cambios. Entonces, ¿cuál es el patrón que encontramos aquí? En primer lugar, está el mandato bíblico de parte de Dios dado por los apóstoles de que hay que escoger a un hombre para que pueda reemplazar a Judas. Y juntamente con ese mandato se dan las cualificaciones que estos hombres deben tener. Tiene que ser uno que haya estado con el Señor, que haya sido testigo de cuando el Señor fue recibido, escogido por el Señor, etc. La segunda cosa que vemos no solamente es que de parte de Dios se dan las instrucciones, sino que se le da al pueblo la responsabilidad de tener que buscar hombres así. Y entonces el texto, cuando en Hechos dice, y presentaron a dos, mira el versículo 23, presentaron a dos. ¿Quiénes son presentaron a dos? ¿Quiénes son los que presentaron? Es el pueblo que estaba reunido, la iglesia que estaba en el aposento alto. Esta iglesia presenta a dos, es decir, los mandatos del Señor, la orden del Señor, las cualificaciones son presentadas al pueblo. El pueblo tiene la responsabilidad de tener que mirar, reconocer, ¿y qué es lo que hace? Lo trae delante de la autoridad para que la autoridad pudiera encomendarles al ministerio. En este caso no hay ninguna confusión para nosotros. Como estamos aquí, ciertamente el hecho de que se haya echado suerte no es algo que nos tiene que preocupar, ¿sí o no? Estamos hablando de la elección de un apóstol. Evidentemente es iglesia extraordinaria, no repetimos eso, pero sí el patrón está claramente establecido. Dios da las órdenes, las estipulaciones, el pueblo reconoce, presenta y es la autoridad quien impone las manos o establece en el ministerio. Mira conmigo ahora Hechos capítulo 6, que tenemos algo muy similar. Hechos 6. Hagámonos las mismas preguntas que hicimos con respecto a Hechos 1. Hechos 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Pregunta: ¿en dónde se encuentra este texto? Podríamos decir, si Hechos 1 está aquí, Hechos 6 estará por aquí. Sigue siendo una época extraordinaria, tenemos apóstoles, tenemos ya un poquito de vida en la iglesia ha ido creciendo, la iglesia ahora tiene muchas personas, muchas viudas que atender y comenzaron a desatender. Ahora, los 3 principios que vimos en Hechos 1 se vuelven a repetir en Hechos 6. En primer lugar, Dios pone las estipulaciones a través de los apóstoles, ¿sí o no? ¿Cuáles son las estipulaciones? Que sean hombres de buen testimonio. ¿Qué más? Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Están puestas las estipulaciones, Dios las da. Pero esto se la entrega al pueblo. ¿Y quiénes son los que tienen que reconocer y mirar hombres así? El pueblo, la congregación, tal como aparece en el texto. La congregación era la iglesia que ahora era un poquito más grande, comienza a reconocer quiénes cumplían con esas cualificaciones y los traen delante de los apóstoles, cumpliéndose así el tercer paso, quienes, dice el texto, versículo 6, impusieron sus manos sobre ellos y fueron establecidos en esa obra a la que habían sido llamados. Así que nota, a pesar de que estamos en transición, tú tienes aquí una realidad importante para considerar. Aquí, con todas las cosas que amerita la iglesia extraordinaria al principio,
Aún así, tienes estos tres elementos. Dios da las estipulaciones, el pueblo tiene que reconocer quién cumple con esos principios y en tercer lugar, se trae a la mano de las autoridades que están en ese lugar. Hechos 6, lo mismo. Tú tienes los principios que se dan, hombres de buen testimonio, luego la congregación tiene que reconocer hombres así, y reconocieron a 7 que tenían eso. Pero luego lo traen a donde los apóstoles, que siguen siendo la autoridad, y lo que ellos hacen es imponer las manos. Hay otro texto más que cita Cotton aquí en su explicación, y es Hechos 14:23, que de hecho es un pasaje que está en nuestra confesión de fe cuando dice cómo nosotros escogemos a nuestros pastores. Hechos 14:23, míralo conmigo. Este texto está en el contexto del primer viaje misionero de Pablo. Son enviados de Antioquía para poder llevar la palabra, van por muchos lugares y aquí Pablo está ya terminando casi cuando van de vuelta a Antioquía a llevar el reporte. Pero nos está dando un resumen de lo que hicieron. Dice en el versículo 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pregunta, este pasaje, ¿en dónde está de toda esta línea que nosotros tenemos? Diríamos como por aquí, ¿sí o no? Porque siguen habiendo allí profetas y maestros, así que sigue siendo iglesia extraordinaria, pero ya casi está pasando a la forma común. ¿Por qué? Porque vemos que se está enviando hombres a través de la imposición de manos, del reconocimiento de una iglesia, se los envía a la obra misionera. Dios ciertamente es quien los llama, pero ellos van y lo que van haciendo ahora es estableciendo iglesias locales y por este texto ayudando a que esas iglesias no solo se establezcan, sino que también puedan tener sus propios pastores o ancianos. Lo interesante de este texto, mis hermanos, es que hay algunas cosas que son implícitas y otras que son explícitas, pero en la palabra griega. La palabra designaron que aparece aquí es una palabra griega que significa literalmente escoger a través del levantamiento de manos. Es una aprobación que se hace por el levantamiento de manos. Es la connotación de la palabra. Sin perder nuestro texto, quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 8, versículo 19. 2 Corintios 8, 19. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también, nota, ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viajes. Está hablando aquí de cómo Tito es un hombre amado, cómo él está haciendo un trabajo, pero que es un hombre que fue designado por las iglesias. ¿Cómo y cuál es la única manera de entender allí la idea de ser designado por las iglesias? Tuvo que haber algún tipo de pregunta, tuvo que haber algún tipo de elección, ¿sí o no? ¿A quién enviamos? Enviémoslo a Tito. ¿Quiénes están de acuerdo? Y entonces con toda libertad Pablo puede decir, ese hombre fue enviado, fue designado por las iglesias para poder hacer ese trabajo. La idea de esta palabra griega es bien importante. En nuestro pasaje, Hechos 14, 23, dice que después que les designaron ancianos en cada iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo que implica que se hayan designado ancianos? Si designar es el hecho de que se escogió a través de una votación o el levantamiento de manos, evidentemente tenía que haber algún tipo de cualificación para poder escoger esos hombres. Y nosotros sabemos que esas cualificaciones están en diferentes lugares del Nuevo Testamento, pero no era cualquier hombre el que podía quedar como un anciano. Eso es la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Así que, aunque no se nos digan las cualificaciones, allí hay el primer paso del que hemos hablado. Dios está dando las estipulaciones. Pablo y Bernabé fueron con ideas claras de cómo se tenía que hacer el ministerio. Ahora, en esa estipulación, el segundo paso se cumple porque la iglesia entonces es quien tiene que mirar y reconocer a esos hombres. Pero el tercer paso aparece aquí cuando dice que son Pablo y Bernabé quienes
ponen o imponen las manos sobre ellos y quienes los encomiendan al Señor. Así que el hecho de que haya aquí una realidad de la autoridad haciendo esa parte nos vuelve a recordar lo mismo que nosotros vemos en este proceso. Pablo y Bernabé son la autoridad. El hecho de que diga y les designaron ancianos implica que ellos son parte del proceso. Sabemos que esa parte es la tercera parte, pero designar significa aceptar por levantamiento de manos, y lo que está implícito es que ese levantamiento de manos tuvo que ser hecho bajo cierto criterio que Dios lo revela en el Nuevo Testamento. Sin embargo, mis hermanos, aunque nos quedemos aquí, nosotros tenemos clara evidencia de eso aquí. ¿Por qué? Porque Dios sigue llamando a la iglesia a que la iglesia pueda reconocer a los hombres que les presiden en el Señor. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5? Que les rogamos que reconozcan a los que os presiden en el Señor y que los tengan en gran estima. La idea de reconocer a esos hombres, la idea de poder mirar quiénes son esos hombres que Dios nos ha dado, sigue siendo el mandato divino, sigue siendo y se sigue cumpliendo esa primera parte. Dios nos ha dicho, la iglesia tiene que hacer esto. Pero en segundo lugar, Dios ha establecido los principios para escoger estos hombres. Y esos principios están dados en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, y 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13, en donde se nos habla de dos oficios que se perpetúan a través de tener cuáles son las cualificaciones para escogerlos. Están las cualificaciones para un obispo, pastor o anciano, que es lo mismo, y para un diácono. Así que esos dos oficios son los que seguimos sosteniendo, y por eso nuestra confesión de fe lo enseña. No escogemos evangelistas como un oficio, no escogemos profetas como un oficio, no escogemos apóstoles como un oficio. Los únicos dos oficios en la iglesia ordinaria son obispos, pastores o ancianos, que es lo mismo, y diáconos. ¿Por qué lo sabemos? Porque eso es lo que nosotros tenemos perpetuado a través de las listas de cualificaciones que el Nuevo Testamento nos da. No hay más como oficio en la iglesia. Así que la iglesia participa, los miembros participan, tienen la libertad de participar en la elección de los oficiales. ¿Saben por qué? Porque esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Tanto en la iglesia extraordinaria como en la iglesia ordinaria nosotros vemos todo ese patrón. Dios ordena y da estipulaciones. El pueblo reconoce lo que ve. Y en tercer lugar, esos hombres son ordenados al ministerio a través de la autoridad en la iglesia. Y en este tiempo la autoridad es los pastores de la iglesia, que son los que imponen las manos sobre aquellos que son encomendados al ministerio. Así que esa es la primera libertad que nosotros encontramos de la iglesia en su vida como una iglesia bíblica que quiere participar correctamente en lo que Dios le dio. Segunda libertad, rápidamente. Segunda libertad. Y en esta lección solamente vamos a ver la segunda y la tercera. Es la libertad de la iglesia enviar a uno o más de sus ancianos según lo requiere el servicio público de Cristo. Es la libertad de la iglesia el poder participar en el envío de sus oficiales, de sus ancianos. Muy bien, mis hermanos, el texto de prueba que nos da John Cotton aquí es Filipenses capítulo 2, versículo 25, que les voy a pedir que puedan abrir conmigo en Filipenses 2, 25. Filipenses 2, 25 dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicias, quien también
es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Epafrodito es un hermano amado que aparece citado como parte de esos colaboradores fieles. Epafrodito fue enviado por la iglesia con un propósito especial. Si ustedes recuerdan el contexto de la carta a los filipenses, fue enviado para poder socorrer y ayudar a Pablo en sus prisiones. Pero Epafrodito se enfermó. Y se enfermó casi de muerte. Y entonces lo que Pablo hace es enviarlo de regreso. Y esto es una preciosa ilustración de cómo un apóstol podía por sí solo enviar a alguien. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de poder enviarlo como iglesia, y no es simplemente un enviado por los pastores, porque dice Pablo, a quien escribe la carta, le dice que es un mensajero de ellos. Por lo tanto, él fue como una persona con autoridad, comisionado, y esto incluye el mismo principio que hemos visto de la participación en elección de oficiales. Es lo mismo que incluye la forma en la que una iglesia participa cuando enviamos a un hombre, reconocemos a un hombre, cuando se va a plantar una iglesia y reconocemos en ese hombre las capacidades, lo que Dios le ha dado. No es un asunto que solo descansa en lo que el pastor puede ver. Los pastores tenemos que ver, tenemos que buscar, tenemos que instar en quiénes son estos hombres que tienen dones, capacidades. Pero mis hermanos, es la libertad de la iglesia el poder participar, observando lo que los hombres tienen, para que cuando un hombre sea enviado y se diga que va enviado de parte de la iglesia, realmente vaya de esa manera. No diciéndolo simplemente, sino verdaderamente siéndolo. En la práctica, nosotros tenemos muchas personas que hablan de parte de su iglesia, de cosas que su iglesia ni siquiera sabe. Esto es lo que nuestra iglesia piensa. No, es lo que tú piensas. Esta es la postura de nuestra iglesia. No, esa es tu postura. Este es el hombre que nuestra iglesia reconoce. No, quizás tú lo reconoces. Pero si no estás haciendo participar a la iglesia de una manera real, con la libertad que Dios les dio, con la Biblia abierta, juzgando lo que está sucediendo, entonces no estás haciéndolo de la manera que el Nuevo Testamento enseña que la iglesia tiene libertad. Hermanos, enviar a alguien en el nombre de la iglesia no es un asunto pequeño. Enviar a alguien en nombre de una iglesia para servir, ministrar, dedicarse a la plantación de una iglesia, para poder hacer cosas como estas, no es un asunto pequeño que involucra al que lo sostiene económicamente. O no involucras a la iglesia simplemente porque quieres que todos apoyen económicamente. Hay una participación real que es el derecho que la iglesia tiene. Si alguien va a ser enviado de entre nosotros, tiene que ser un hombre que sea reconocido por nosotros. Un hombre de quien podamos decir, no hay tacha, es un hombre irreprensible, es un hombre sabio, es un hombre que está actuando de una manera correcta, que ama a su familia, o si es soltero, que está haciendo las cosas como el Señor quiere. Todo eso es una parte importante de lo que la iglesia tiene como derecho. Hermanos, la iglesia tiene el derecho de evaluar, mirar, medir, saber, conocer a aquellos que son enviados en nombre de esa iglesia. Hace unos días recibí un correo electrónico de un amigo en alguna parte de los Estados Unidos y me dijo: Pastor Jorge, te paso este dato porque así fue como me llegó, pero si tienes alguna información avísame. Y decía el correo: se busca pastor, $4,000 al mes. No se requiere que tenga estudios superiores. Y uno dice, esa es la forma en la que se buscan pastores en muchas iglesias. Pásame tu currículum, dime cuánto sabes, impresióname con un par de palabras que suene como que sabes. Predica 2 veces para nosotros. Listo, él va a ser nuestro pastor. ¿Ustedes confían en mí o no? Porque yo soy su pastor. ¿Ustedes confían en lo que yo digo o no? Sí, pastor. Entonces él es nuestro pastor, recíbanlo. Es un atropello absoluto a la libertad que la iglesia tiene. Hermanos, el hombre que va a ser reconocido o enviado por nuestra iglesia
debe ser conocido por nuestra iglesia. Debe ser reconocido por nuestra iglesia. Y eso a veces requiere tiempo para hacerlo rápido. Y por cierto, hay muchas probabilidades de que nos equivoquemos cuando lo hacemos solo con nuestros dos ojos y nuestro criterio de saber que creemos todo. Pero cuando tienes más ojos que tienen que evaluarlo, quizás el proceso es un poquito más lento y quizás un poquito más tedioso. Pero si hay claridad en lo que hacemos, si hay enseñanza para la iglesia, para que entienda lo que la iglesia tiene que hacer en esa responsabilidad, entonces no es alguien que es enviado en mi nombre o en el nombre de alguien, es enviado en nuestro nombre. Y se podría decir de manera correcta, así como se habla de Epafrodito, vuestro mensajero, vuestro enviado, vuestro servidor. Estos son asuntos importantes que la iglesia tiene que aprender, porque una iglesia bíblica tiene que tener la Biblia abierta y decir, ¿cómo le llamamos pastor si yo no sé si es marido de una sola mujer? ¿Cómo le llamamos pastor si yo no sé si este hombre cumple con la cualificación aquel? Porque ni siquiera lo hemos visto. Todos esos principios son clave. Y hermanos, no estoy recriminando hacia atrás, estoy hablando hacia adelante. Porque lo que ya se hizo mal no podemos cambiarlo. Lo que hoy podemos hacer es rectificar lo que no está bien y tratar de ayudar a nuestras iglesias a entenderlo correctamente. Y esa es la parte importante de un taller como este cuando hablamos de eclesiología. ¿Sí? Lo importante es que todos seamos persuadidos de que esto no es un asunto unilateral de los pastores. Es una verdadera participación de la iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Tercera libertad y última de esta lección. Los hermanos de la iglesia tienen el poder y la libertad de proponer cualquier objeción justa contra los que se ofrecen para ser admitidos a su comunión o el sello de la misma. Noten esto. Lo voy a poner aquí para entenderlo más fácilmente. Tercera participación. La iglesia tiene la libertad o participa en el reconocimiento de creyentes. La iglesia tiene el derecho legítimo de participar en el reconocimiento de creyentes. Hermanos, ¿qué es lo que esto significa? Cotton nos da dos ejemplos aquí que son asombrosos. Porque piensen en esto. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. El Señor nos salvó, nos amó, nos perdonó, nos ha dado una nueva vida. Nos ha dado una vida preciosa, bendita, que es una vida que no merecemos. Y esa vida que nos dio es una vida que la concedió por gracia, pero otros tuvieron que reconocer que realmente la obra de Dios fue hecha en nuestras vidas. Y eso fue y es una parte importante de nuestro entendimiento de cómo funciona una iglesia. Les voy a poner un ejemplo. A veces las personas preguntan, ¿a qué edad se debe bautizar en la iglesia? Primera respuesta es, solo bautizamos creyentes. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, creemos que Dios puede salvar a niños en la edad que Dios quiera, cuando ellos pueden llegar a entender el pecado, ver el evangelio, Dios los puede salvar. Hay personas que objetan decir, yo fui salvado a los 6 años y yo no soy nadie para contradecir eso. Sin embargo, hay una connotación bien importante cuando se trata del bautismo, porque cuando uno bautiza a alguien, lo bautiza en su profesión de fe y mirando que la conducta no estropee lo que está diciendo que cree, y es el reconocimiento de la iglesia, porque después de ese bautismo es recibido en el seno de nuestra iglesia local. Por lo tanto, el bautismo, a diferencia de la salvación, no solamente requiere arrepentimiento y fe, requiere obediencia visible que pueda convencer a otros de que realmente esa persona ha tenido arrepentimiento y fe. La salvación no requiere eso, porque Dios conoce a los que son suyos.
Él nos transforma, nos salva, nos hace suyos desde el primer segundo, sin ningún fruto, sin ninguna obra, sin nada, porque eso es el resultado de lo que ya somos en Él. Pero los hombres necesitan nuestras obras, porque ellos no pueden ver nuestra alma, pero sí pueden escuchar nuestras palabras. Eso nos tiene que remontar a Santiago capítulo 2, cuando se habla de que la fe sin obras es muerta. No está hablando de cómo es en un sentido legal delante de Dios. Está hablando de cómo es en un sentido eclesiológico delante de los hombres. Tú me puedes decir todo lo que tú quieras, pero si tus obras no tienen verdadero fruto, si lo que haces no muestra que conoces al Señor, yo no puedo convencerme de que tú eres cristiano. Y no voy a poder aceptar eso a menos que dé fruto visible. Y no es que te estoy contradiciendo. Simplemente hay una realidad que la Biblia enseña. Muéstrame tu fe por tus obras. La palabra muéstrame, que aparece en el texto, evidencia que el campo de acción no es con Dios, sino que es horizontal. Es delante de los hombres. Así que cuando alguien se va a bautizar requiere arrepentimiento y fe, tiene que ser un creyente, pero se requiere la obediencia, que es la manifestación visible de que esa persona ha nacido de nuevo. Así que, como estamos hablando de una tercera cosa que no es necesaria para la salvación, pero sí para ser reconocido, entonces a veces eso puede tardar un poco entre la conversión y el bautismo. Y creo que es correcto, es sano, es prudente que demoremos un poco el bautismo hasta que pueda haber un verdadero fruto que no solamente convenza al pastor, que es el primero que tiene que estar convencido, sino a una congregación que está mirando el fruto de esa persona en su vida. Este año, si el Señor lo permite, en octubre, voy a tener quizás, después del matrimonio, una de las bendiciones terrenales más dulces que un hombre puede tener. Voy a tener el privilegio de bautizar a mi hija. No era así hace unos años. Ella estaba endurecida con el Señor. Pero el Señor hizo algo en su vida. Yo lo comencé a notar y ella misma sabía por todo lo que he escuchado que no es un tema de ahora ya soy cristiana. Ella dijo, papá, yo quiero convencerme. ¿Cómo puedo convencerme? Mira el fruto en tu vida. Mira hacia dónde tiende tu corazón. Mira si amas al Señor verdaderamente. Eso es lo que voy a hacer. Y en silencio, sin decírselo a nadie, todo el mundo comenzó a decir, pastor, le cambiaron a su hija. Y yo tenía que decir, me la cambiaron, verdaderamente. El sábado pasado a las 6 de la mañana, como esos discipulados que solo a mí se me ocurren, estaba con toda la clase de premembresía por Zoom. Yo estaba en Quito, estaba enseñando en una conferencia y mi Nati estaba en la casa, la única despierta hasta ahora, conectada con su carita lavadita, prestando atención a la clase. Son cosas que uno dice, no es algo que uno puede hacer. Tú no puedes generar eso. Por años viví simplemente diciendo, Señor, si tú no haces algo, nada va a pasar, porque su corazón solo lo puedes cambiar tú. Pero eso tiene que ser evidente no solo delante de sus padres. Me encantaría que vean el gozo de los hermanos al ver a Nati amando al Señor y buscándole. Es necesario, no importa si es mi hija, no importa si es alguien o quien sea. El principio tiene que ser el mismo. Los hermanos tienen el derecho legítimo de reconocer la obra de Dios en la vida de alguien. Quiero mostrarte los dos textos de prueba que usa Cotton, que son asombrosos, y con eso vamos a cerrar esta primera lección sobre las libertades. Hechos 9, versículos 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. Quiero que veas lo que dice Hechos 9, 26 y 27. Esta historia es maravillosa y es la historia de la conversión del apóstol Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Te pregunto, ¿los acusas por eso? ¿Los juzgas por eso? Tú y yo haríamos lo mismo si Pablo entrara aquí después de ser un perseguidor y se metiera ahí sentado ahí atrás. Estaríamos todos mirando dónde queda la puerta de salida. Pero, dice el versículo 27,
Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó. Me encanta eso. Les contó, testificó a su favor cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Mira el versículo 28. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. ¿Se los puede acusar de que ellos no creyeran al principio que Pablo era cristiano? No, tenían todas las razones de tener todas las alarmas prendidas, ¿sí o no? Este está mintiendo. Seguramente en cualquier momento se para y viene la guardia y nos aprisiona a todos. Sin embargo, Bernabé se lo toma y sin recriminar, sin protestar, sabía que era lo obvio, lo justo, lo lógico. Ellos no saben. ¿Cómo van a reconocerlo si no saben lo que ha pasado? Pero el Señor le había dado una misión a Bernabé en la vida de Pablo, y lo toma y lo presenta a los apóstoles, y luego les cuenta, les da testimonio de lo que Saulo vivió. Y es precioso esto. Él vio al Señor en el camino a Damasco, ¿te acuerdas? Pero en Damasco, la misma ciudad donde Pablo iba a hacer daño, es la misma ciudad donde él hablaba o habló con valor en el nombre de Jesús. Eso no puede venir de los hombres. Eso definitivamente es una obra de Dios. Ellos lo veían, ellos lo reconocieron, y Pablo fue contado en medio de los cristianos. Hermanos, los cristianos tienen ese derecho. El derecho de que no llamamos hermano a todos. Y siempre le trato de decir a la iglesia, hay que mantener un buen equilibrio. Porque tampoco tienes que decir, yo no le llamo hermano a nadie, a menos que demuestre lo contrario, ¿verdad? Tampoco tiene que ser esa actitud. Pero ciertamente tampoco somos rápidos en llamar hermano. El lunes estuve en un funeral de una persona joven, colaborador de mi hermano en su trabajo. Mi hermano estaba destrozado. Lo asesinaron en la madrugada del domingo. Lo fui a acompañar y tuve que estar un rato allí mientras estaban en la iglesia católica, la familia de ellos católicos. Así que estuve ahí atrás con respeto, esperando que terminara la liturgia. Y una de las cosas que este sacerdote decía era, hoy descansa en paz nuestro hermano. Yo doy testimonio de que mi hermano le predicó muchas veces, lo llevaba a la iglesia. A todos sus trabajadores los pone en los retiros de hombres de su iglesia, los manda obligatorio, parte del trabajo. Y sé que quizás no conoció al Señor. Estoy seguro que ese hombre que estaba diciéndole hermano no tiene ni idea, ni siquiera quién era él. Y esa es la forma deliberada en la que a veces se pudiera usar el término. Pero hermanos, hay un derecho legítimo detrás de eso. Hay un derecho legítimo. Mira el último ejemplo que nos da Cotton aquí, que está en el capítulo 10. Y quiero que veas conmigo el versículo 47 y también su contexto. Hechos capítulo 10, vamos a leer el versículo 44 hasta el 47. Dice en Hechos 10, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Te acuerdas dónde estaba Pedro? Estaba en la casa de Cornelio. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¿Sabes qué es lo interesante aquí? Es la pregunta de Pedro en el versículo 47. Podríamos habernos saltado simplemente este versículo y hubiéramos perdido algo importante.
Nota, en el versículo 46 dice que todos les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios, y podría decir muy bien, entonces Pedro mandó que fueran bautizados. Hubiera sido suficiente. Pero me encanta la forma en la que Pedro, sabiendo la lucha que él mismo había tenido, porque se acuerdan la visión del lienzo. La visión del lienzo es el romper los estereotipos que él tenía por su entendimiento pactual. Yo no puedo comer de eso porque nunca he comido comida inmunda. El Señor le dice, no llames inmundo a lo que Dios santificó. Y no está hablando del permiso para comer puerquito, chicharrón. Está hablando de la visión de que él tenía que romper esa visión de los judíos como los únicos, que si alguien quería venir a Dios tenía que hacerse judío, tenía que convertirse en uno de ellos, en una forma étnica. No, Pedro, a esos que se les ha llamado inmundos siempre, no son inmundos. Los que te están llamando no son un pueblo inmundo, son un pueblo que yo he santificado. Pedro entendió la visión, fue, pero vinieron con él hombres de la circuncisión con las mismas preguntas. ¿Qué hace Pedro en la casa de un centurión gentil? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué nos metes en este lugar? Nosotros no comemos con esta gente, nosotros no tenemos sus costumbres. Ellos son perros gentiles. Y de pronto el Señor les abre los ojos a todos. Y es precioso cuando dan el reporte más adelante. El Señor le ha dado salvación a los gentiles, así como a nosotros. Hermanos, en el versículo 47, nosotros encontramos una forma tierna de apuntar hacia una visión congregacional, simplemente en este contexto, en una visión donde está el pueblo mirando. Y en vez de hacer algo en la autoridad que tiene, Pedro simplemente los lleva a reflexionar. Hermanos, ¿hay algo que impida que estos hombres sean bautizados? ¿Por qué preguntar? Porque tenía que convencer sus conciencias. Porque quería llevarles a que todos estén en la misma sintonía, afirmando lo mismo. Es como si, aunque no se nos registran palabras, por lo que nosotros vemos, es como si ellos estuvieran diciendo, Pedro, ¿y por qué no habríamos de bautizarlos? Ellos han recibido el Espíritu igual que nosotros. Ellos son del mismo pueblo que nosotros. Dios ha manifestado que los ha recibido en gracia. ¿Cómo no has de bautizarlos? Hace unos años ya tuve el privilegio de bautizar, como nuestra iglesia es relativamente joven, 11 años. Fue la primera hija crecida en nuestra iglesia desde chiquitita, ya ahora una jovencita que nosotros bautizábamos. Es precioso, los creyentes tienen sus hijos, crecen, ¿verdad? Y cuando uno tiene muchos años en una iglesia comienza a ver esto más y más y más. Pero los que recién comenzamos de alguna manera vemos esto como cosas inolvidables. Y me acuerdo que estar reunidos con todos los miembros y les pregunté, hermanos, ustedes han visto el testimonio de Katy, han visto su conducta y hemos orado por esto. Yo quiero preguntar solemnemente a los miembros de esta iglesia, en una reunión privada fue eso, ¿hay algo que impida que Katy sea bautizada? Y fue precioso mirar la sonrisa de alegría de los hermanos diciendo, sin palabras, no hay nada que lo impida. Nosotros estamos de acuerdo. Ella es una creyente. Ella ha nacido de nuevo. Eso es una preciosa libertad que los miembros tienen. Esto que te estoy diciendo, acuérdate, porque cuando lleguemos el día sábado a mirar las actividades, una de las actividades de la iglesia es aceptar nuevos miembros. Los pastores tienen su parte, pero los miembros tienen su parte también. Y eso va a interactuar con esto que nosotros hemos visto en esta lección. Muy bien, vamos a detenernos aquí en nuestra lección número 2 del día. Vamos a tomar una pausa y luego volvemos a la última lección de la mañana, donde veremos las siguientes libertades.